Ya está abierto. Ya. Buenos días. Me gustaría que ahorita en este momento estamos haciendo prueba de audio, de sonido, con todos los silais. Si nos escuchan, que levanten la mano. Todos los silais que nos escuchan. Vamos con todo. Ya vamos a empezar. Buenos días. Vamos a dar inicio el día de hoy y a finalizar también. Hoy es el último día de lo que es la actualización a citotecnólogos y patólogos en el reporte de lesiones precancerosas en citología cervical. Si recuerdan, el día anterior se abordó lo que son las lesiones de todo lo que es el VPH, el virus del papiloma humano, y la primera parte de lo que son las lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado. El día de hoy, la doctora Roa trabaja aquí con nosotros en el Centro Nacional de Citología. Abordará lo que es la segunda parte de lo que son las lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado, y posteriormente el ingeniero José María dará lo que es la actualización en lo que es el CIVICAM, en lo que es el reporte de estas lesiones. Empezaremos entonces, iniciaremos con la doctora Roa. Buenos días a todos. Un gusto nuevamente estar compartiendo en este día con ustedes este otro tema. Es una continuación de las lesiones intraepiteliales de alto grado. Ya habíamos abordado una primera parte el miércoles pasado. Vamos a continuar a terminar y el seguimiento que se le debe dar a este tipo de lesiones. ¿Ya? La siguiente. Ok. Las células de HSIL o lesión de alto grado, en los patrones morfológicos que puede presentar también podemos encontrar las células aisladas y pequeñas, que son de aspecto infrecuente. Como el acápite lo dice, suelen aparecer aisladas. Las muestras que van a contener estas células de alto grado pequeñas, de aspecto infrecuente, generalmente van a poseer la característica de tener una relación núcleo-citoplasma alta y pueden representar un problema a la hora de la revisión de la lámina, debido a que como son pequeñas y son aisladas, pueden confundirse con el resto de células. O sea que podemos perderla de acuerdo a la localización o hacemos una interpretación inadecuada porque pueden confundirse con alguna célula degenerada o con alguna célula endocervical mal fijada, etcétera, porque pues están generalmente solas. Entonces, en este caso nosotros tenemos que hacer una revisión más exhaustiva. En el caso de que veamos o evaluemos este tipo de lesión con una citología de base líquida, esto nos va a permitir a nosotros poderla identificar de una manera mucho mejor, en vista de que no tenemos ese fondo sucio que muchas veces pueden tener los extendidos con una citología de PAP convencional. Entre el diagnóstico diferencial de estas células aisladas que tienen una alta relación núcleo-citoplasma se hace con los cambios benignos, como una metaplasia escamosa inmadura o con los cambios reactivos e inflamatorios que son dados por el dispositivo intrauterino o las células endometriales o endocervicales. Y entonces,
se debe prestar mucha atención a las células aisladas. Por ejemplo, vean esta citología de base líquida. Aquí se ve muy bonito porque el fondo está limpio. Vemos que hay células inflamatorias, escamosas, superficiales, pero aquí en el recuadro nosotros podemos identificar una célula aislada que está cerca de un cúmulo de células inflamatorias que tiene típicas características de una célula que podría corresponder o corresponde a una lesión de alto grado. Una célula pequeña que tiene indentación del núcleo, el núcleo es hipercromático y tiene irregularidad de la membrana basal. Un tip que nos puede ayudar en los extendidos convencionales es buscar este tipo de células en los espacios limpios que nos puedan permitir una mejor evaluación de la muestra, así como pues, una búsqueda exhaustiva de otros datos que nos puedan ayudar a completar o concretar el diagnóstico. Otro patrón morfológico observado son los núcleos desnudos anómalos. Estos tienen estas características deben de diferenciarse de los núcleos que podemos ver que afectados por citólisis o también las células azules o las bolas azules que podemos observar en los extendidos atróficos. A diferencia de una lesión de alto grado, estos extendidos van a mostrar la cromatina es hipercromática, pero es uniforme, no es en grupo, no es en parches. Y también las pacientes que recibieron tamoxifeno pueden presentar alteraciones similares. Y entonces nosotros vemos en este extendido acá, vemos una célula que está separada del grupo, aquí hacen sincicios y podemos ver que la célula tiene una alta relación núcleo-citoplasma, es una célula aislada y hay mucha hipercromasia del núcleo, incluso casi no podemos evaluar las características de la cromatina. En este otro grupo igual podemos observar que hay células desnudas, pero que entre ellas igual están células desnudas que algunas están normales. Sin embargo, podemos ver que hay algunas células entremezcladas que son aisladas y que están solas, que tienen igual, muestran las mismas características, una alta relación núcleo-citoplasma, irregularidad de la membrana nuclear y la hipercromasia de la cromatina. Otro patrón que también que podemos encontrar nosotros en los extendidos es las células de HSIL con células dispuestas en hileras, generalmente dentro del moco. También pueden generar una alteración en el diagnóstico porque muchas veces nosotros recibimos extendidos que tienen células endocervicales mal fijadas y entonces esto puede provocar un poco de alteraciones en las cuales nosotros nos podemos equivocar. Entonces debemos evaluar, igual hacer un rastreo exhaustivo de la lámina. Estas células de HSIL en los filamentos de moco pueden semejarse también a los histiocitos o las células del estroma endometrial superficial o las endocervicales degeneradas. Y entonces en este extendido pueden ver ustedes en el recuadro de arriba, igual va una hilerita de filas, igual están en el moco y mezclada con células escamosas superficiales. Sin embargo, a un mejor aumento nosotros podemos notar la clara alteración que estas células presentan. Vean que son células pequeñas, con alta relación núcleo-citoplasma, parabasales. El núcleo está bien, la membrana nuclear irregular, la cromatina está dispuesta en grumo y entonces esto pues nos da la pauta para clasificar esta lesión como una lesión de alto grado. También podemos encontrar las lesiones queratinizantes de alto grado. Hay algunas lesiones de alto grado que están formadas por células que tienen más citoplasma, un citoplasma más abundante, pero que tienen una queratinización anómala. Y entonces pueden disponerse en grupos tridimensionales, aisladas o con núcleos agrandados, hipercromáticos, cromatina densa u opaca,
con frecuencia son pleomórficos y presentan una gran variación en el tamaño nuclear, y entonces pueden ir desde células que son elongadas, fusiformes, en forma de renacuajo, etc. A diferencia del carcinoma invasor, las células escamosas por lo general no se observan nucleolos ni diátesis tumoral. Es una pauta que nos puede orientar hacia la división de una lesión de alto grado con un carcinoma invasor cuando tenemos mucho pleomorfismo celular. Las lesiones queratinizantes pueden resultar indistinguibles del invasor, sobre todo en las muestras escasas. En estos casos nosotros pues podemos optar por agregar una nota para indicar que se debe diferenciar con un carcinoma invasor o completar la interpretación de la lesión de alto grado con las características de invasión. Y entonces en esta diapositiva igual nosotros podemos observar que están las células con un citoplasma amplio, pero que está anormalmente bien queratinizado. Igual tenemos células, algunas son superficiales, pero podemos observar otras pequeñas que tienen una alta relación núcleo-citoplasma correspondiente a una lesión de alto grado con una queratinización que tiene abundante citoplasma y queratinización anómala. Igual esta que vemos acá, vean cómo están mezcladas las células superficiales de una lesión de bajo grado con las que están más hacia la periferia en la parte inferior. Vean que son células que corresponden a lesión de alto grado. Igual, vean ese núcleo, está hipercromático, el citoplasma está bien oranjófilo y hay un aumento de la relación núcleo-citoplasma también. Otra de las dificultades o de los patrones que podemos observar en el HSIL son los extendidos atróficos. En un fondo atrófico es bien difícil visualizar por la falta de maduración de las células escamosas y la similitud de las atrofias pequeñas y las displasias. En el contexto de atrofia, las células suelen ser pequeñas. A menudo el tamaño de las células parabasales o células escamosas metaplásicas inmaduras. Se presentan como grumos densos en los extendidos atróficos. Las células atróficas, a diferencia de una lesión de alto grado, va a conservar una relación núcleo-citoplasma más baja y no va a presentar la irregularidad de la membrana nuclear. El núcleo de las células atróficas suele ser hipercromático. Sin embargo, la cromatina no está condensada o tampoco la presenta en grumo. Y entonces son pautas que nos pueden ayudar también en un difícil diagnóstico de a veces que se nos torna difícil el diagnóstico de una lesión de alto grado en una paciente con atrofia. Y entonces vean ustedes igual en esta diapositiva, ahí está las células agrupadas en un sincicio. Y en la periferia de esto se pueden observar que hay un aumento de la relación núcleo-citoplasma, igual la hipercromasia, la irregularidad de la membrana nuclear, y en las células sueltas que vemos por ahí igual vemos que esas células parabasales están afectadas. En este grupo también podemos ver un grupo de células metaplásicas y vean el contraste con las células de lesión de alto grado. El núcleo de las metaplásicas tienen pequeños nucleolos y la membrana nuclear está regular, la relación núcleo-citoplasma está conservada, el citoplasma es un poco basófilo. Sin embargo, en el otro grupo hace más sobreposición celular de acuerdo a la estructura o a la arquitectura citológica, y podemos observar además el agrandamiento nuclear, la condensación de la cromatina, la irregularidad de la membrana basal, y también podemos ver que hay núcleos grandes y pequeños, decir que hay anisonucleosis.
Hay algunas características sugestivas de HSIL que pueden concomitar con lesiones de bajo grado, igual. Algunas muestras pueden presentar características citológicas que se encuentran entre lesiones escamosas de bajo grado y de alto grado. En estas suelen observarse células queratinizadas con citoplasma eosinófilo denso, que da la impresión de tener una alta relación núcleo-citoplasma más alta que la observada en las lesiones de bajo grado típicas. Pero si no cumple con las características específicas de una lesión de alto grado, entonces pues lo más sano va a ser dejar esta lesión como un ASH. Y entonces en esta diapositiva igual nosotros podemos observar que hay células escamosas superficiales que corresponden a lesión de bajo grado mezcladas con algunas cuantas células de lesión de alto grado que no muestran una característica muy típica. Ahí están entremezcladas las parabasales que muestran un poco de agrandamiento e irregularidad del núcleo, pero no muestran una característica definitiva de una lesión de alto grado. En un contexto de una lesión de bajo grado, de la presencia de lesiones de bajo grado en una población de células con alto grado, entonces se debe optar por inducir o conducir la interpretación hacia una lesión de alto grado, cuando tenemos características específicas de esta, aunque las células de alto grado sean escasas. O también podemos utilizar comentarios cuando no es posible clasificar la lesión como de bajo o de alto grado, y entonces utilizamos el término de AH, que era pues lo que comentaba hace poco. En este caso, por ejemplo, tenemos una célula aislada, claramente pues puede corresponder a una célula con lesión, con una lesión de alto grado. Vean la irregularidad que presenta el núcleo. La cromatina no está homogénea, está hipercromática y está un poco condensada en grumos. El resto de células pues no se ve afectada. Y entre otros patrones que podemos observar son el de células epiteliales aisladas. Estas células pueden confundirse con las células de reserva, las parabasales, las metaplásicas inmaduras o las endocervicales exfoliadas. Una célula reactiva por un dispositivo intrauterino también puede confundirse con una epitelial aislada con lesión. Por lo que es importante recordar los criterios para definirla. Cuando nos encontremos ante células aisladas de este tipo, pues es preferible revisar 2 o 3 veces la lámina en busca de otros parámetros que nos hagan estar seguros de que o descartar que tenga una lesión. Las células inflamatorias tales como los histocitos o linfocitos igual muchas veces nos pueden confundir. Los histocitos, por ejemplo, muchas veces van a presentar el núcleo, un leve pleomorfismo del núcleo y pueden estar agrandadas. Sin embargo, pues en el contexto de inflamación, además de la revisión del citoplasma del mismo, podemos orientarnos a que corresponden a células inflamatorias más que a células escamosas con lesión. También las células estromales decidualizadas. Recuerden que estas igual son células grandes, pero que siempre van a conservar una relación núcleo-citoplasma, porque el núcleo es grande, pero también el citoplasma es grande. Además que muestra un poco granular, el núcleo un poco granular, y tiene un nucleolo basófilo y tampoco tiene efecto citopático que no nos haga confundirnos con una lesión de bajo grado, por ejemplo. Y en esta diapositiva, pues lo que está reflejado es un grupo de células metaplásicas normales, al igual como estaban en la diapositiva anterior, y esta
son grupos de células inflamatorias y principalmente histocitos. Vean que el citoplasma es transparente y algunos tienen detritos celulares o también pueden ser vacuolados. Y en esta otra igual podemos observar un grupo de células normales, igual la célula metaplásica que está fuera un poco del grupo celular, pues vean que guarda su relación nucleocitoplasma y la cromatina nuclear es de distribución homogénea. No hay irregularidades de la membrana basal, no así en la otra imagen donde ven que hay un leve pleomorfismo, hay hendiduras nucleares y la cromatina está un poco distribuida en grumos. Entonces nosotros podemos tener hallazgos que pueden simular lesiones de alto grado. Las claves en los hallazgos diferenciales entre una lesión de alto grado y un ASH y sus simuladores, por ejemplo, nosotros debemos ver las características citológicas y las características arquitecturales. En las características citológicas, pues vamos a valorar lo que ya hemos mencionado, la relación nucleocitoplasma, la membrana nuclear, la irregularidad de la misma, generalmente los núcleos, la hipercromacia, la condensación de la cromatina o la presencia o la ausencia de nucleolo. Arquitecturalmente podemos evaluar si hay anisonucleosis significativa, la disposición in sincicio, la mitosis, la pérdida de la polaridad nuclear, la disposición horizontal, son elementos que nos van a orientar al diagnóstico, tanto citológico como arquitectural. Igual si hay una baja o alta relación núcleo-citoplasma, las características de la membrana nuclear en las metaplasias escamosas, por ejemplo, y puede tener nucleolos reactivos. Arquitecturalmente puede variar el tamaño nuclear. Las células pueden ser poligonales con borde citoplasmático y la reparación puede tener mitosis, que son normales. Generalmente van a mantener la polaridad. Y en las atrofias, la relación núcleo-citoplasma va a ser variable. La cromatina tiene cambios degenerativos, pero la membrana nuclear es lisa. El espectro de cambio de benigno a veces podría ser problemático. Arquitecturalmente tiene una variabilidad mínima en el tamaño nuclear y generalmente no presentan mitosis. En los cambios inducidos por el dispositivo intrauterino, la variable relación núcleo-citoplasma generalmente es bajo y no puede ser completamente alta porque entonces nos haría sospechar que hay una afectación por una lesión. Los grupos son pequeños. Los núcleos pueden estar degenerados con una cromatina oscura y el citoplasma a menudo vacuolado. Sin embargo, la cromatina no muestra grumos gruesos o una distribución anormal. Entre otro tipo de células que podemos encontrar, los linfocitos, como ya habíamos mencionado, los histocitos, pues sabemos que los linfocitos igual tienen núcleo pequeño y las células generalmente si son del centro germinal son un poco más grandes, pero la cromatina es gruesa, áspera y en las células grandes ellos generalmente casi no se les puede observar el citoplasma. Sin embargo, pues no van a presentar las características atípicas que pueden observarse en una lesión de alto grado. Arquitecturalmente ellos se disponen de manera difusa, no en grupos, y pueden estar acompañados por macrófagos con cuerpos tingibles que también nos dan una referencia de un proceso inflamatorio. Igual los histocitos varía su tamaño de pequeño a mediano. Pueden tener diferentes formas, oval, arriñonado, y presentan un núcleo con una ranura longitudinal. Son normocromáticos y el citoplasma es vacuolado o espumoso como lo vimos en la diapositiva.
Generalmente no se disponen en grupos cohesivos, pero pueden ser vistos en grupos sueltos. Puede estar asociado con células endometriales. Entonces, cuando se encuentra células HSIL muy pleomórficas, con un citoplasma queratinizado, que no está acompañado de las características propias de invasión, como son la necrosis o la diátesis tumoral, entonces cuando estos extendidos contienen características sugestivas de una diátesis tumoral, como los detritos celulares, la necrosis y la sangre, pero no se identifican células malignas, son muy sugestivos de una lesión de alto grado o invasora. Las lesiones de alto grado que se extienden hacia las glándulas pueden estar asociadas a necrosis focal de las células epiteliales y micronucleolos sin la presencia de invasión. Y entonces podemos nosotros ver en esta diapositiva el fondo de diátesis que tiene, es un fondo sucio, hay algunos eritrocitos y vean el pleomorfismo celular. Hay el núcleo está bien anaranjado, hay eosinófilo y hay células de alto grado, tienen mucho pleomorfismo, hay algunas que están fusiformes, sugiriendo una lesión de alto grado con extensión a glándula y necrosis focal. Cuando el resultado citológico de una lesión de alto grado, generalmente en la traducción, cuando se realiza el examen, cuando se realiza la colposcopía biopsia, pues corresponden a lesión de NIC2 a más. Y entonces el tratamiento, el abordaje que a esta paciente se le debe hacer es correlacionar el hallazgo citológico con una biopsia obtenida a través de colposcopía. Y pues esto está, o lo podemos nosotros revisar también en el reporte de citología cervicovaginal del sistema Bethesda del año 2014. Muchas gracias. Si hay algún tipo de pregunta, comentario o sugerencia por parte de alguno de los CILAI, antes de entrar a la segunda parte de hoy. Nada, estoy leyendo ahí. Si no hay preguntas, comentarios, entonces daremos continuidad a la segunda parte de lo que se abordará el día de hoy. A veces ponen las pantallas en panorámica.
Voy a apagarla. No. Ahí sí ya nos vieron.
¿Qué? Está esperando todo el mundo. Decide. No, no está funcionando, sí, Dicen ¿verdad? que no. Iniciaron Es que pasa el lo de la equipo. vez pasada. Pero tienen que esperarse hasta las 12, ¿no? No, claro. Vaya. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Ahí déjale decidir. Ay, verás cómo me duele el estómago, sí. ¿De qué? Ay, pues no sé, del estrés quizás, como hice esto rápido y no sé cuándo. Ay, no sé, no me gusta preparar una clase así, pero bueno. Y además, ay, no, pues tengo que ir a desayunar, que tampoco me da hambre. Sí, es cierto. Ay, pero ahorita sí que me está revolcando mi pobre estómago. Que no anda nada. Yo no ando nada. Me bebí una lanzoprazol en mi casa, pero como que no me hizo nada, no fregué. ¿Ah? Ey, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Ah, no, no, no. Sí, vine en la mañana. Sí, pero me dediqué a la casa. Me dijeron.
Lo raro es que estamos conectados. Me gustaría saber si nos escuchan los Silay. ¿Pueden levantar la mano? En este momento tenemos una situación ahí con un problema técnico. Estamos tratando aquí de solucionarlo con los ingenieros. Les pedimos disculpas y en cuanto lo más podamos dar inicio a la segunda parte, la proyectamos en la computadora. El ID y el PIN. Ya. El registro y todo eso. Sí. Ya se ha solucionado lo que es el problema técnico. Entonces vamos a dejar con ustedes al ingeniero José María, que nos va a abordar sobre la parte del registro en línea, sobre lo que es el reporte de los PAP. Bueno, buenos días a todos. Disculpen el inconveniente, ya estamos acá. Básicamente lo que voy a presentarle es, para cuestiones de gestión, el Civicam se utiliza más que todo para registrar todas estas fichas que se llenen con las citologías o con los BPH y luego generar los distintos reportes. El Civicam tiene más de 30 reportes
donde uno puede sacar básicamente cualquier información que necesite para gestionar a sus pacientes o gestionar los esfuerzos que se están haciendo a nivel local para el control del cáncer. Entonces el Civicán ha pasado ya, como ustedes saben, por varias actualizaciones, lo hemos ido afinando poco a poco. Entonces es una presentación más o menos de cómo estamos ahora. Consideramos que ya está bastante estable. En la mayoría de los CILAIs ya llevan más de 1000 citologías registradas. Entonces solo una actualización en cuanto a las mejores prácticas para el uso del sistema y errores comunes que hemos visto en algunos CILAIs y que les puede servir a ustedes para agilizar un poco el registro. Para los que no conocen el Civicán, imagino que a todos conocen esta ficha que es donde se registra los Papa Nicolau. El Civicán no es más que esta ficha en su computadora. Entonces, los mismos variables que ustedes tienen en esta ficha son las mismas variables que ustedes van a tener en su máquina. La ficha está compuesta con los datos del paciente aquí en la parte superior de la primera página. Luego tenemos los 3 exámenes, que es el BPH, el IVA y el Papa Nicolau. En este caso yo solo lleno uno de las partes según el examen que yo estoy llenando. Para los CILAIs que tamizan con BPH, ellos tamizan con BPH, llenan la parte del BPH. Si el BPH es positivo, se le hace un Papa Nicolau o un IVA. El Papa Nicolau o el IVA se llena dentro de la misma ficha. Luego del resultado vienen las recomendaciones en la parte ya de abajo y la esquela de resultados que se le entrega al paciente. Siempre siguiendo la estrategia, ok, ya captamos a la mujer y le hicimos su tamizaje para cáncer cervicuterino, en la misma ficha hacer de un solo la exploración clínica de senos, de manera que 2 servicios en una misma consulta. Y en la última versión de la ficha, para los, imagino, creo que no está circulando en varios CILAIs todavía, que todavía tienen ejemplares de la versión anterior. En la parte trasera ustedes tienen una parte de un instructivo. Ese instructivo se quitó y ahora está disponible desde el Civicán. Para el que quiera ver el instructivo de cómo llenar esta ficha, eso está disponible desde el Civicán. ¿Para qué? Para que dentro de la ficha usemos mejor el espacio. ¿Con qué se reemplazó? Ahí salen todos los distintos tratamientos, de manera que las fichas sean más trazadoras en el sentido de que no solo nos quedamos en el tamizaje, sino también en el tratamiento. Ahí van a ver, pues está algo pequeña, pero ahí están las opciones de si la mujer ameritó tratamiento, ahí uno chequea qué tratamiento se le hizo, si se le hizo una colpo, una crio, un LIP, una conización quirúrgica, una biopsia, un legrado endocervical, una histerectomía. Entonces uno chequea ahí el tratamiento que se le hizo, la fecha que se le hizo y el resultado histopatológico cuando lo amerita. Entonces esta es la ficha. Y el Civicán, reitero, es esta ficha simplemente en mi computadora. Sí, vamos a refrescar algunos conceptos de cómo funciona el Civicán. El Civicán todos sabemos que es web, se escucha bastante eso, ok, ahora el sistema es web, pero ¿qué significa web exactamente? El web se representa con esa nubecita que es donde todas las máquinas están conectadas a la nube, entonces el sistema se puede acceder desde cualquier máquina que esté conectado a la intranet MINSA, no necesita instalarse en la máquina, solamente se configura el proxy. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué hay en esa nubecita? Lo que hay son bases de datos. De la misma manera que ustedes en sus laboratorios, en sus CILAIs, en sus unidades llevan registro en Excel probablemente de sus pacientes o de las entradas al laboratorio, de las salidas del laboratorio, ese Excel es una base de datos. Entonces el Civicán es una base de datos también. Simplemente es la base de datos donde se registran todas las citologías, los BPH, las biopsias, las colposcopías, todo lo que ustedes ingresan al Civicán cae en una base de datos. Esta base de datos es una de las tantas bases de datos que tiene el Ministerio de Salud. Entonces en esa nube tenemos bases de datos de personas, tenemos bases de datos de todos los CILAIs, de todas las unidades en Nicaragua, todos los sectores a nivel nacional, las divisiones políticas, la etnia. Entonces a eso se le agrega 3 tablas más, por así decirlo. La base de datos de los Papa Nicolau, de los BPH, de las biopsias, de las colpos, de las exploraciones de seno, mamografías, ultrasonidos.
Entonces, todos esos exámenes están disponibles en el CIVICAN. A medida que ustedes los registran, esos caen en las bases de datos del CIVICAN. La novedad aquí es que ese Papa Nicolau, esa citología, no es una isla, sino que esa base de datos de citología está conectada a la base de datos de personas. De manera que eso me permite luego sacar el historial de los exámenes por persona o de los exámenes por SILAI. Yo puedo comenzar a cruzar esas tablas y sacar los reportes pues para toma de decisiones. Luego vamos a ver cómo se hace esa parte. Entonces, desde aquí vemos que estas computadoras, en cualquiera de ellas se puede instalar el CIVICAN. Ese es el logo del CIVICAN. Pero no solo el CIVICAN. Bueno, aquí no se mira mucho. En la tercera computadora este logo pues ya de... Lo que significa que ahí están todos los sistemas de información del Ministerio de Salud. Hace poco anduve en Chinandega y me decían que ya ellos hicieron un conteo de cuántos sistemas ellos manejan, y manejan 21 sistemas. O sea, desde sistemas para registro de personas, sistemas estadísticos, sistemas para malaria, sistemas para VIH, sistemas para todo, hay sistemas ahora. Entonces, todos estamos apuntando a esta era de los sistemas porque a mediano plazo nos facilita mucho el trabajo a la hora de necesitar información, de gestionar nuestros programas. Entonces, más o menos, así es como funciona el CIVICAN. Simplemente es una base de datos que está en los servidores del MINSA y es accesible desde cualquier máquina en Intranet para guardar exámenes o para consultar sobre los exámenes que se han guardado. Entonces, ya meramente en el sistema, ¿cómo esto va a funcionar? En la primera fase, de la primera parte de la ficha, donde uno escribe los datos generales de la persona, uno pone el nombre completo y ese nombre uno lo busca en el sistema. Entonces, esta es la primera pantalla de cuando uno comienza a registrar un Papa Nicolau y dice búsqueda persona. Lo que sí quiero pues ver con este ejercicio es que, por ejemplo, en esa ficha dice Marlene del Rosario Mendoza Fonseca y que yo al buscar ese nombre en el sistema me dice que no lo encuentra. Entonces el sistema busca lo que yo le digo que busque, pero si la ficha está mal llenada, si hay una letra mal escrita, ya la persona cambia. No es lo mismo Jorlin con J que Jorlin con Y, son dos personas diferentes. Entonces sí volver a mencionar la importancia del llenado de la ficha para que esta experiencia de uso de sistemas sea mucho más fluida. Entonces acá podemos ver algunas opciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, a Marlene Mendoza yo le quito el del Rosario, le quito a Fonseca y me salen todas las Marlene Mendoza de Nicaragua y ahí puedo comenzar a buscar. O por ejemplo puedo buscar por número de cédula. Pero ¿qué pasa? En esta ficha, si se fijan en la parte donde dice el número de cédula, la letra al final del número de cédula no es legible. Entonces uno tiene que estar adivinando y esa es la parte donde tenemos que hacer mucho hincapié a la hora de llenar las fichas, porque ahora el sistema no me va a permitir registrar un dato que está mal llenado. Tiene bastantes validaciones. Al final esta paciente la logramos encontrar buscando por Mendoza Fonseca y nos dimos cuenta de que lo que en el primer nombre dice Marlene en realidad es Marlene con Y en vez de E. Pero para llegar a esta conclusión tuvimos que buscar por nombres, por apellidos, por combinaciones de nombres, por combinaciones de cédula, por cédula, estar revisando si la dirección, si la fecha de nacimiento coincide. Entonces, si tenemos un buen número de cédula o un nombre bien escrito, en caso de que la mujer no ande cédula, nos podemos ahorrar este trabajo. Una vez que se encuentra la mujer, yo le doy clic y el sistema, si se fijan acá, ahora la pestaña que está resaltada es la de datos generales. Entonces, los datos, las variables que están ahí son las mismas variables de la ficha. Tengo mi ficha bien llenada, simplemente esos datos yo los voy metiendo en el sistema. Luego venimos con los antecedentes ginecobstétricos, la parte de la descripción de la muestra. En esa ficha, si se fijan, en el aspecto clínico, la secreción, no marcaron nada en la ficha. El sistema me lo muestra en rojo porque no me permite continuar, porque son datos requeridos. Entonces sí sería, lo ideal es que conozcan bien esta ficha, ver qué datos son requeridos, porque datos, por ejemplo, como el número telefónico no es requerido,
pero datos como aspecto clínico, la secreción o las fechas, fecha en que la muestra entró al laboratorio, fecha que se leyó, fecha que se le entregó a estadística, todas esas fechas sí son necesarias y son requeridas. La parte del resultado, en el caso del sistema es bastante sencillo porque lo dejamos solo de hacer de varios clics, casi no hay que escribir. Lo que sí hemos encontrado como una problemática es las fechas. Las fechas tienen un orden lógico que dice acá, la primera fecha es la fecha de la última regla, luego viene la fecha de la toma, luego la fecha de entrada al laboratorio. Aquí yo no puedo decir que entró al laboratorio antes de haberse tomado. Entonces, como en algunos CILAIS ya está descentralizado el registro, quien registra la toma del Papa Nicolau tal vez es el municipio, y quien registra la lectura es el laboratorio. Pero luego el laboratorio le tira un error diciendo la fecha de lectura que estás poniendo es anterior a la fecha de toma, y después ahí uno tiene que comenzar a corregir, a ver todo el registro. Entonces hay que asegurarnos desde el momento de llenar la ficha, ver que las fechas vayan acorde una con otra. Como les digo, el sistema no le permite que las fechas tengan un orden diferente al que se está mostrando en la diapositiva. Fecha de toma, fecha que entra al laboratorio, fecha que se lee, fecha que se entrega el resultado y fecha de seguimiento, tienen que ir en ese orden. En el caso de, para los que ya conocen el sistema, saben que algunas veces la persona no se encuentra. La razón es que esta base de datos de personas se actualiza constantemente por todos los sistemas. Entonces, si esa persona no ha ingresado a la base de datos de personas por ningún otro sistema, el Civicam no la encuentra para registrar la citología. Entonces, dentro del mismo Civicam hay un menú que dice administrar personas, y ahí yo puedo registrar personas nuevas. Claro, obviamente si tengo los permisos adecuados, simplemente necesito los 4 nombres, fecha de nacimiento, los datos de la residencia de la persona y el municipio de nacimiento. Y con eso puedo registrar para poder registrar el examen. Igualmente, ya se pueden editar exámenes. Simplemente una vez que el examen esté registrado, en la parte, cuando yo busco a la persona y me muestra todos los exámenes que tiene, en vez de darle registrar nuevo, yo tengo la opción ahí de ver registro. Yo le doy ver registro y puedo cambiar cualquier campo, siempre y cuando obviamente tenga los permisos dentro del sistema mi usuario para editar examen. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta antes de continuar. Tal vez voy muy rápido. Creo que muchos de ustedes conocen este sistema, por eso voy un poco rápido, más por el tiempo que tenemos. Entonces tal vez hacemos unas preguntas ahorita antes de continuar con la siguiente parte, que es la parte de los reportes. ¿Preguntas? Bueno, vamos a continuar entonces. Sí, imagino que a esta altura ya muchos lo conocen. Donde sí se ha hecho bastantes cambios en la parte de la reportería. Bueno, este ejercicio lo vamos a saltar. En la parte de la reportería. Cuando el Civicam empezó eran solo 6 reportes, ahora vamos por 30. Y cada reporte uno lo puede personalizar de muchas maneras. Por ejemplo, uno de los reportes que se utilizan es el reporte de casos positivos o de resultados positivos. Entonces, dentro del sistema me voy a la parte de reporte y reporte de resultados positivos, y esta es la pantalla que me muestra. Entonces, ¿qué variables puedo aquí yo seleccionar para generar mi reporte? Primero, allá arriba tengo mi rango de fecha. Entonces, yo digo el rango de fecha según toma de muestra. Ahí hay que hacer mucho hincapié a la hora que ustedes estén generando reporte, hay mucha confusión. Entonces voy a tenerme un poco en esa parte. Si yo, por ejemplo, si el municipio o el mismo hospital toma un Papa Nicolau, no sé, el 30 de noviembre, ese Papa Nicolau entra al laboratorio
en los primeros días de diciembre y se lee en la primera semana de diciembre. Bueno, se procesa la primera semana, ya se está leyendo tipo en la segunda, tercera semana de diciembre. Y luego ese resultado ya se le entrega al paciente, pongamos el 2 de enero. Entonces, ¿qué pasa? Es un examen que se tomó un mes en todo su proceso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo saco el reporte, ¿cuántos papanicolaos se tomaron en diciembre? Ese papanicolao se tomó en noviembre. Aunque se haya leído en diciembre, se tomó en noviembre, entonces no me aparece. Si saco el reporte, ¿cuántos se leyeron en diciembre? Ahí sí me va a aparecer. O cuántos se entregaron en enero. Pero si yo saco, si yo hago el cambio entre esos meses, hay que tener mucho cuidado porque puede que el número me cambie según acá la fecha que yo esté seleccionando. Y aquí, como pueden ver, esto donde dice CILAIS de ocurrencia, uno puede filtrar por CILAIS, por municipio o por unidad. Pueden filtrar solo los papanicolaos que se hayan leído en sus CILAIS, o en caso de algunos CILAIS que apoyan a otros CILAIS con las lecturas o los procesamientos de las muestras. Pueden ver, por ejemplo, acá cuáles positivos fueron leídos en el Centro Nacional o cuáles fueron leídos dentro de sus CILAIS. Entonces, este es uno de los reportes. Y tenemos el historial ginecológico. Si, por ejemplo, para ustedes hacer el análisis de la recomendación o quieren ver, por ejemplo, si esta mujer ya tiene papanicolaos anteriores a la hora de que ustedes estén revisando la lámina, dentro del sistema tenemos este reporte de historial ginecológico. Yo busco a la persona por su nombre o por su cédula, y aquí abajo donde dice historial, en la parte de más abajo, me va a aparecer listado todos los exámenes que esa mujer tenga registrada en el sistema. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, que tiene, qué sé yo, un BPH positivo de hace 3 años. Luego su PAP de seguimiento al año también salió con un ASCU. Luego al año salió con otro ASCU. Ok, es un persistente. Entonces todo eso yo lo puedo ver dentro del sistema sin necesidad de irme al historial. Todos los exámenes que se ha hecho, los PAP, BPH, IVA, con su fecha y su resultado. Y eso lo puedo después ya con su número de lámina y la recomendación que se le dio en su momento. Entonces, con este historial lo puedo utilizar pues para los análisis a la hora que estén, la interpretación. Bueno, este es más para nivel del municipio. Entonces, como podemos ver, no hay muchos reportes acá que son gerenciales para llevar control. Ustedes pueden llevar control, por ejemplo, de los papanicolaos que están en laboratorio, de los resultados positivos, cuántos están pendientes de leer, cuando los tiempos de laboratorio, cuánto pasó entre el tiempo que entró al laboratorio y el tiempo de lectura. Entonces ustedes pueden ver ahí también dónde están los cuellos de botella. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. Es que he ido un poquito rápido, les digo, porque ya casi todos lo conocen. Entonces es un refrescamiento. Sí, no sé si tienen... Buenos días, compañeros, todos. El día de hoy, de la importancia que tienen los datos para poder analizarlos y poder tomar decisiones, como decía Chemita, son distintos, pero el que nos compete a los laboratorios es el que se puede hacer lo que corresponde tanto al citotecnólogo en el llenado correcto del resultado de la hoja y ficha única de tamizaje, y luego pues ingresarlo al sistema. ¿De qué partimos? Que debemos pues hacer el uso de los datos que tiene la parte que corresponde a cada resultado de interpretación, hacerle el correcto llenado, ya sea que si tenemos una atipia, ya sea un ASCU, un ASH o una lesión de bajo grado, un alto, o aquellas sospechosas de invasión que son nuevas ahora en esta ficha, y por supuesto lo que corresponde a aquellas que ya están positivas y que el patólogo debe de hacer el llenado correcto, ¿verdad? En el sentir de que es el último que va a dar ahí la palabra para dar la recomendación, sobre todo a aquellos que van para colposcopía o que se les pueda hacer una indicación de un legrado endocervical, o bien, ¿verdad?, que se le da
en aquellos casos que requiere repetir la muestra. Entonces, porque si esos datos de la parte de laboratorio, que es lo que le corresponde ahora a ustedes, no están bien llenos, entonces eso no lo vamos a poder ingresar al sistema. Y es ahí donde pues quisiéramos hacer el recordatorio, que ya todos saben de esta ficha única de tamizaje, la usan. Todavía hay problemas en algunos SILAI como Celaya Central. Estamos recibiendo esas hojas viejas y esas no pueden ser usadas para poder llenar las variables que tiene este sistema. Y esto pues es algo que no compete a ustedes como laboratorio en sí, pero el SILAI como tal, pues estamos en esa reposición de esta ficha, pues y ahí en eso estamos trabajando, pero lo que le corresponde a ustedes como profesionales en el llenado es ahí donde estamos, y sobre todo a los responsables de los laboratorios, como ahí decía Chemita, es importante que si hay casos donde se tiene que hacer búsqueda de cómo ha sido, es bien importante esta herramienta, porque les va a facilitar el poder saberle el historial de estas pacientes y hacer una mejor interpretación y una mejor recomendación para el clínico para que tome una decisión a la hora de abordar a esta paciente. Es por eso que estamos en esta parte, ¿verdad?, que compete sobre todo a lo que son el registro, porque no nos separemos, no tratemos de que, y es así pues, que nos compete a los patólogos desde ese nivel, que también se ha hecho un buen llenado de esos datos, de manera que hay que hacer de vez en cuando unos controles cómo están llenados la parte que corresponde a los resultados. No estoy diciendo la de la toma, esa es otra cosa, pero la de los resultados sí, porque me he encontrado yo en unos SILAI que cuando se llega a ver la hoja cómo está, le están mandando a los procesos estos inflamatorios que le mandan colposcopía. Entonces, eso el patólogo lo tiene que revisar. Tiene inflamación y mandan colposcopía. Entonces, ¿por qué? Porque es una inflamación, dice severa, y que le siguen poniendo ahí severo, y eso lo tiene que cuidar el patólogo de cada laboratorio, para que sus citotecnólogos, y eso es porque se lo manda el citotecnólogo, no pasan por el patólogo, porque obviamente el 10% de los negativos no lo van a, por ser el 10%, solo es una parte la que va a ver el patólogo, pero hay de unos directos que van por citotecnólogo y ahí va con colposcopía. Entonces hay que revisar esa parte, por eso quisimos dar este espacio para dejarles a todos los responsables de los laboratorios el que de vez en cuando le den una vistadita a lo que es la parte del llenado de estos datos, porque si no, no vamos a poderlo ingresar al sistema como es el adecuado, correcto y seguimiento de cada uno de estas pacientes. Entonces quisiera oír pues a alguno de los compañeros mientras el ingeniero Rodríguez pues nos termina, ¿verdad?, de hacer la parte final, pero es bueno ver esa parte, pues el que ustedes, el que estén ahora aquí, tanto patólogos como citotecnólogos, es para hacer en estos laboratorios un reforzamiento, y recuerden que esto es un equipo para que podamos cerrar allá en los niveles ya locales el círculo de atención de estas pacientes, aunque es una parte que corresponde a este laboratorio, pero tienen que estar de la mano el patólogo con el citotecnólogo para poder así tener de los mejores resultados. Y por supuesto, dar el llenado a nivel de todos los laboratorios. A ver, ¿algún comentario de algún? Sí, doctor Narváez de Matagalpa. Bueno, ¿me escucha? Temita. Es que tiene que cerrar los micrófonos. Yo no sé qué hay que hacer ahí, solo le da a él. Un segundito, doctor Narváez. Está bien, dime. Tiene que cerrar.
No le deja. No, pero es que lo tiene bloqueado. Es que está transmitiendo, el que está dando, tiene bloqueado. No, allá está la otra goma del pequeño. Doctor Narváez, veamos a ver si la escuchamos. ¿Me escucha? Buenas. Sí. Bien, puntual en relación a las fichas, que es una preocupación que ya llevamos ya bastante rato, que nos prometieron, quiero decir, que iba a utilizarse las fichas únicas ya actualizadas. Pero aquí en Matagalpa nos vienen de todos los tipos de fichas, de las antiguas, de las intermedias, actuales, como se les quiera llamar. E incluso vienen en papel blanco de una página que se les acabó en los centros o puestos de salud, y ahí escriben en hoja de otro formato, de papel de cuaderno, de lo que sea. Entonces, así, ¿cuándo vamos a poder hacer una buena digitación en el sistema? Eso era lo que tenía puntual. Creo que en otros islas sucede lo mismo, pero en el nuestro esa es la principal preocupación. Gracias. Bueno. Sí, doctor, vamos a hablar con el doctor, director de Ciudad de Matagalpa, y la doctora Esmeralda. Berta Calderón. La doctora de estelista. Mire, les vamos a solicitar que cierren los micrófonos todos. Solo toque le llame. No, que se cierra, estamos como... Ahora sí. Ahora abra el de aquí. Está abierto, ¿verdad? Ahora que levanten la mano si ustedes me pueden escuchar. Todos nos escuchamos, qué bien. Entonces, el Hospital Berta Calderón quiere hablar, solo él que abra su micrófono y que nos comunique o nos comparte lo que quiere él expresar. Abra Berta Calderón el micrófono y comience a ver si lo podemos escuchar. El resto que lo cierre, porque es que ahora está el administrador de lo que es la parte de este sistema en una virtual, ¿verdad?, con todos los directores de SILA y la ministra. Entonces él se nos fue en este momento y nos hemos quedado con la parte aquí de no tener la administración desde aquí del sistema para operar desde este nivel. Pero para ya terminar vamos a hacerlo así, cerrando cada uno y solo el que vaya a hablar que lo abra para podernos escuchar. Entonces, Berta Calderón, abre el micrófono y aquí la escuchamos. ¿A dónde está el Berta? Allá. ¿Quién va a hablar alguien del Berta? No, nos está diciendo que no van a hablar. Entonces, otro de los hospitales, el Hospital San Juan de Dios de Estelí, a ver si nos podemos escuchar. Doctora, abra el micrófono. Doctora, no le escuchamos. Tampoco pueden abrirlo. Y los de informática, por favor, ustedes están ahí con los de informática, si les pueden apoyar a alguno del hospital de Estelí.
En sus controles es el botón que está ahí, dice micrófono. En el control. Aquí es donde yo... A ver, Chemita, dígale. Sí, aquí en el micrófono que tienen de las cámaras, aquí un poquito entre las teclas de volumen, ahí hay un micrófono con una plequita. Entonces aquí es donde ustedes tienen que apretar para activar o desactivar el micrófono. Desde el control de la cámara. Lo deben de saber porque todos se pusieron en silencio. A ver, ahora, doctora, ¿pudo Estelí? No escuchamos, no la escuchamos, doctora. Y el informático de Estelí, que si les apoya por ahí para poder abrir el micrófono. No puedes. A ver, el Hospital Berta Calderón, ahí está cerca alguien de la dirección que les apoye. Díganles que llegue el informático para que los podamos escuchar. Ve a ver si lo bloquearon. Chemita, mire si desde aquí... Ah, usted no tiene más. Usted solo lo dejaron para la clase. Sí, cuando lo vimos era un pin. Está viendo si lo consigo. Él sí. Pero Germán no. Bueno, Chemita, puedes ir avanzando. Vamos a que el ingeniero José María nos termine la presentación y luego vamos a dejar estas preguntas cuando solicitemos el apoyo de los informáticos de aquí del MINSA Central. ¿Aló? Sí. Y no les oímos allá, aquí. Bueno. Vamos a ver entonces, desde el punto de vista práctico, algunos de los reportes que ustedes más van a utilizar. Entonces les decía, el historial ginecológico de la mujer es uno de ellos. Entonces yo, por ejemplo, vamos a ver si lo puedo ver acá. Aquí en el menú, en la parte superior, aquí está inicio, registrar exámenes, administrar. Yo me voy a donde dice, al menú que dice reporte. Y en reporte, historial ginecológico es el primero. Entonces en el sistema yo me voy a historial ginecológico y se me abre esta pantalla. Entonces, yo aquí, donde dice elegir búsqueda, yo puedo buscar el historial ginecológico de una mujer por su nombre, por su cédula, por su expediente, pero no el expediente que es la fecha de nacimiento en muchos lugares o el expediente del hospital, sino el expediente único, el de 16 dígitos que te arroja el sistema, por su número de celular, si fue registrado al momento que se registró su ficha, o por el ID de su examen. Entonces voy a buscarla aquí a la paciente por nombre y vamos a buscar, por ejemplo, a una María López, que María López siempre hay. Entonces cuando yo busco María López, me salen todos estos resultados. Todas ellas son María López con registros en el sistema. Entonces aquí no me salen las personas a menos que tengan exámenes registrados en el sistema. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar a María Elena López Hernández. Siempre ahí tengo los datos, ¿verdad? De la cédula, la dirección, para asegurarme de que es la que yo ando buscando. Y al yo darle clic aquí abajo, me salen sus antecedentes ginecobstétricos y me sale su historial de citologías en este caso. Entonces pueden ver acá que está un Papá Nicolau arriba y tenemos un Papá Nicolau abajo. Entonces dice el primer Papá Nicolau, se pone el más reciente arriba siempre. Entonces el primero se hizo el 26 de julio del 2017. El segundo se hizo el 24 de enero del 2018, se hizo a los 6 meses. Entonces, y aquí puedo ver
con su número de lámina, ¿verdad? Aquí puedo ver el resultado del primer Papá Nicolau, no hay evidencia de lesión. Y vemos que la recomendación es repetir en un año. Pero aún así vemos, según las fechas del examen, que se hizo a los 6 meses, no se hizo al año. Entonces, en este caso, pues es negativo, pero si estuviéramos analizando el caso de un positivo, o tal vez de una lesión de bajo grado, o de un ASCU, aquí podemos ver las negatividades de sus exámenes anteriores, o si esa lesión es persistente. Entonces, aquí es donde, en este reporte, donde puedo ver a la hora de estar haciendo las interpretaciones, si necesito para ver la recomendación de su próximo examen. Entonces, este es el primer reporte. Otro reporte es el reporte de productividad por SILAIS. Yo puedo aquí hacerlo por SILAIS o lo puedo hacer a nivel nacional. Entonces yo quiero ver, ok, para el 2018, por fecha de lectura, ¿cómo van? Entonces a nivel nacional, digamos, si yo quiero, vamos a ver en totales. Entonces en enero hay registrado en el CIVICAN 25.640 citologías. En febrero hay registrados 22.703, marzo 17.000, abril 5.000. Entonces, a medida que obviamente que van registrando, si ahorita en abril están registrando todavía de marzo, este número de marzo me va a terminar de crecer a medida que lo vayan registrando. Porque esto es por la fecha en que se dice el examen que fue leído. Entonces, aunque lo registre en abril, como estoy sacando el reporte por fecha de lectura, él me dice cuántos de los registros que hay dentro de mi base de datos fueron leídos en marzo, independientemente de cuándo fueron registrados. Entonces, solo para que tengan en cuenta aquí cómo lo genera. A ustedes no les va a salir esta opción de todos los SILAIS. Por ejemplo, acá puedo SILAIS Managua, le doy generar y él solo me va a sacar los datos de Managua. Entonces, Managua aquí 8.000 en enero, 3.000 en febrero, 4.000 en marzo, así sucesivamente. Eso es para que ustedes vayan viendo su productividad en cuanto a los registros. Luego tenemos este otro examen que es de los resultados de la estrategia, entonces basada en Papá Nicolau. Entonces en este yo pongo mi rango de fecha, pongo mi SILAIS y lo quiero ver por fecha de lectura. ¿Para qué me sirve este? Para ir viendo de los registros que llevo, cuántos negativos hay, cuántas atipias, cuántas bajo grado, cuántas alto grado, pero por rangos de edades. Esto lo vamos a ver acá. Esto lo puedo ver por rangos de edades quinquenales. Entonces, bueno, menores de 15 en un grupo, entre 15 y 19, 20 a 24. Vamos a bajarlo. Esto se mueve acá. 30 a 34. Todos estos reportes son exportables. Aquí arriba del reporte tenemos el icono del PDF y el icono del Excel. Entonces le damos al PDF, por ejemplo. Mensaje el PDF. Bueno, para mientras carga la voy a enseñar acá. Lo que quiero que miren con esta parte de acá es los resultados según rango de edad. Entonces podemos ver acá alto grado con sospecha de invasión. Vamos a hacer más pequeña esta. Entonces tenemos aquí las de alto grado con sospecha de invasión. Tenemos esta fila de acá. Entonces, voy a ver por rangos de edades donde tengo más casos de este tipo. Acá. Entonces, veo que aquí tengo 7, aquí tengo 8, tengo 3, tengo 6, 6, 4, 4, 3. Entonces esto me permite ver más o menos las edades por resultado. Es para silenciarlos y habilitar. No soy moderador. Entonces solo darle aquí.
Moderado. El PIN me pide. 31/12/2017. Bueno, aquí ya vamos a recibir el apoyo técnico de los compañeros de informática y vamos a dejar algunos micrófonos abiertos que son los que querían expresarse en el momento anterior, y le vamos a dar al Hospital Berta Calderón. Alberta le vamos a dar Doctora Tapia, sí. Buenos días a todos. Yo quería más o menos comentar la experiencia que nosotros tenemos con el Civicam, que nosotros lo estamos implementando aquí desde el 2014. Empezamos en septiembre del 2014 ingresando todos los papás Nicolau, todos los resultados con la versión 3.1. Luego, ¿verdad? A medida que pasó el tiempo, los cambiaron a la versión 3.1.3 y ahora pues estamos con la versión online. Pues con las versiones anteriores que había ciertos problemas, ¿verdad? Los mismos que ya ha comentado parte de Silay Matagalpa, y otras situaciones, ¿verdad? Que no ingresaban los PAP positivos, no ingresamos los PAP positivos, pero sin embargo, nuestra experiencia ahorita con el online los comparamos porque nosotros con las otras versiones generalmente teníamos un tiempo de entrega a los 15 días máximo. No teníamos tanto retraso, pero ya con la versión online que inició el año pasado, no tanto este año que llevo yo, pues el retraso ha sido inmenso. No tenemos ni siquiera, por decirlo así, ni el 30% de los papas Nicolau digitados. Ahí los datos que puso el ingeniero José María, de lo que se ha digitado en enero, febrero, realmente no es lo que se ha leído y lo que nosotros tenemos. Hemos tenido que recurrir a fotocopiar para poder entregar a cada centro de salud sus resultados. Obviamente, pues la paciente necesita sus resultados. No lo podemos nosotros estar retrasando porque no se ha digitado. Entonces, la estrategia que hay que tener la fotocopia, pero sin embargo no es algo que soluciona el problema, porque se nos viene acumulando y la fotocopia, aparte de que muchas veces no es de buena calidad, pues ya el problema de las letras que no están legibles, pues se suma a ser un poco más retrasado. Entonces con esto, pues la verdad es que no es tan funcional la parte de los informes, pues realmente nosotros no podemos hacer informes con el Civicam online porque realmente no estamos al día. Hemos hecho brigadas, hacemos brigadas los sábados para digitar, ahí vienen estudiantes, algunos estudiantes que nos ayudan por las tardes, o sea, sí, se puso un router en el propio patología, en el propio departamento, para probar lo que es, o sea, hacer más veloz el sistema, pero sin embargo, no nos resulta, siempre hay problemas. Inclusive, o sea, traje a una de las muchachas que está aquí, inició desde el 2014 con nosotros digitando, para que ella ponga algo más puntual sobre los problemas ahorita que tenemos en lo que es la digitación. Sí, la doctora está expresando problemas que se han venido dando desde el punto de la conectividad, porque sí se resolvieron los del sistema como tal el año pasado, que fue que esperábamos que este año en enero se arrancara con la primera citología de cada laboratorio y que se hiciera para tenerlo como debe de ser al día y la entrega, por supuesto, a cada paciente. Pero sí ha habido, y eso que ella menciona, no es el sistema como tal. Por la versión ahora, como ella lo había dicho, muy bien dicho, es online. Entonces esto tiene que ver mucho con lo que es la conectividad y la internet y la parte del internet, pues que tiene que tener. En el caso del MINSA, aquí lo que tenemos es el de sistema es el Turbonet, ¿no? Es esta sí, toda la red.
Sí, no, pero es la parte que nos permite hacer la conectividad y allí es donde ha habido problemas con este sistema como tal. Por eso esto se ha venido poco a poco dando respuesta, pues desde cada uno de los SILAI, y estamos en permanencia de la respuesta a lo que sea la familiarización con este sistema, y sobre todo hay lugares donde se cae porque son con empresas con Claro y se cae la conectividad y ya no hay. Entonces sí quiero que quede claro la parte del sistema. El sistema está dando, se les está prácticamente hoy día no tiene más que hacérsele de actualización. Ya eso se ha resuelto. Pero en el Berta Calderón, aquí les voy a poner a José María, hay un problema en particular, que es el que él tiene, que no lo tiene, por ejemplo, Nueva Segovia, que ya con la doctora hemos visto cómo han avanzado en la cantidad de esos registros, para que vean que el problema está en la conectividad, y esas son las cosas que se les están dando respuesta. Le voy a dejar aquí a José María, doctora, para que a usted le exprese qué es lo que pasa. Bueno, el caso de Berta Calderón tiene varias peculiaridades. Sí, ya se hizo un diagnóstico de que en el hospital hay caídas de red, incluso pues ha quedado constancia que se ha llamado a los proveedores, pero aparte de eso también los números no calzan en cuanto a la cantidad de citologías que ellos leen por día, porque ellos por día leen entre 600 o 700 citologías, ellos tienen 5 digitadores, entonces cada digitador hace 80 registros por día. Entonces, la cantidad de registros que ellos pueden hacer por día serían 5 por 8, son 400, y ellos leen 700, o sea, siempre van a tener un déficit de 300 por día. Entonces, la solución que se ha estado hablando con el SILAI Managua es que los municipios los apoyen registrándole la primera parte del Papa Nicolau, de la ficha, para que así sus 5 digitadores puedan dar abasto para registrar solamente la lectura, porque si ellos tienen que tocar registrar toda la ficha, incluyendo la parte del municipio, se encuentran muchos errores con letras ilegibles, con nombres que no encuentran, al descentralizar, que es algo que una recomendación que nosotros le damos a todos los SILAI y a los SILAI a los que hemos ido, descentralicen, para que cada quien registre su parte, y si hay un error dentro de la primera parte de la ficha a nivel de municipio, a nivel de centro, es más fácil corregir ese tipo de errores y no le queda toda la carga al laboratorio. Entonces, la vez pasada que estuvimos analizando el caso del Berta, vimos que sí, que ellos, los digitadores, no dan abasto a su productividad y que la solución óptima sería que ellos descentralizaran para ponerse al día. Sí. Cuando nació este sistema, la orientación desde servicios de salud para la reorganización del ingreso es parte de que desde los municipios tienen que hacer el primer ingreso con los datos, porque si no es imposible que un laboratorio de patología lo vaya a hacer. La doctora Tapia ya sé que me va a decir, que ellos lo han propuesto, ya sé que el SILAI Managua no ha aceptado eso ya lo sé. Entonces, doctora, ya estamos, que vamos a trabajar con la doctora Dávila, porque ya se le ha planteado esta situación desde los servicios de salud, para que la organización de lo que es el ingreso sea desde cada municipio. En Carazo ha habido un gran avance en estos últimos meses, porque había un retraso, pero todos los municipios están haciendo ese ingreso. ¿Qué es lo que pasa con el sistema? ¿Por qué es que no avanza? Y hemos visto como diagnóstico que hemos estado en otros lugares, porque no tienen el número de cédula. Entonces, si no tienen el número de cédula, eso tarda un montón, y me van a decir entonces que ahora no los deja pasar cada paso, porque no está la cédula. ¿Y a quién le corresponde poner el número de cédula? Al que tomó la muestra. Y ahí es donde tenemos el problema, ahí es donde está la respuesta a esto del sistema, de no hablar de la lentitud del mismo, sino es que si los datos no están, no avanza, es ahí. Entonces, en Carazo se pudo ver cuando se dio la parte de no poner el número de cédula, ahí hay un serio problema. Porque eso de estar ingresando a la persona, eso lleva muchísimo más tiempo. Y por supuesto, si no tiene este número, no le deja avanzar. Sí vamos a hablar con el doctor Cruz este problema, porque el caso particular de Managua ya lo tenemos claro.
pero sí le vamos a dar la palabra, doctora, en concreto, ¿qué es el problema del sistema como tal? Como sistema, porque esto es lo que está viendo él aquí, del sistema. Ajá, doctora. Sí. Doctora, ya esto, lo de la limitación de indicadores ya lo sabemos, la cantidad, todo eso ya lo sabemos, pero esto se suma a la conectividad como usted y yo, pues ya lo sabemos, pero también el problema del sistema es cuando administran a los pacientes. Buenas. A la hora de buscar a la paciente, lo que más nos tarda a nosotros como editadores es buscar a la paciente. Es lo que nos tarda más. Buscar a la paciente, encontrarla. Ya encontrándola, ya ahí ya vamos bien, pero buscarla es lo que más nos tarda. Y si no la encontramos, sería registrarla como persona nueva. O si nos aparecen, tal vez nos aparecen dos igual, dos con el mismo nombre, Rosa Argentina López, pero tal vez tienen la fecha de nacimiento que una nació en julio y la otra nació en agosto, o que una vive en Ciudad Sandina y la otra nació la otra vive en Morazán, qué sé yo. Entonces nos quedamos con la duda, ¿será la misma paciente? ¿Serán diferentes pacientes? Entonces no sabemos ni cuál elegir, no sabemos si es la misma o si ingresamos como nueva. Esto también es una clase para nosotros como editador, porque primero tenemos que buscarla bien, porque tenemos que ver que concuerde la fecha de nacimiento, todo, y a la hora de encontrarla, registrarla, como le digo. Otra cosa, como siempre, el llenado, eso que es lo que usted está diciendo, está muy bien, el llenado de las fichas. El llenado de las fichas siempre ha sido un problema para nosotros. Siempre vienen esos datos incompletos. Las letras siempre son ilegibles, la mayoría de las letras son ilegibles. Siempre se los decimos a la licenciada de los centros y lo único que nos dice, nosotros siempre le decimos a los doctores si ellos la hacen caso. A la hora de por búsqueda, solo nosotros podemos buscar o por nombre o por cédula. Nunca podemos buscar por celular, nunca hemos encontrado ninguna paciente. Jamás he encontrado una paciente por celular. Y por celular. Por expediente, no. Porque son expedientes nuevos, como dice José María, los expedientes de ahorita de online. Pero por los otros expedientes o por celular nunca he encontrado una paciente. Solo es por nombre o por número de cédula. Y a veces hasta la cédula también la ponen mal. Entonces, el llenado exacto es lo más importante. Entonces, también la red se nos cae, se nos queda dando vuelta y vuelta y vuelta, entonces tenemos que esperar a que termine la vueltecita y la cosa y tenemos que cerrar y volver a abrir. Eso nos pasa todos los días. Eso lo estamos, sí, en constante revisión ha sido desde este año para el Berta Calderón de la conectividad. Y sí, de la parte del ingreso de la paciente, pues, la búsqueda, pues se hace muchísimo más fácil si tiene la cédula. Pero si ustedes la buscan el que busquen por el número del celular tiene que ser una vez que ya la paciente esté ingresada y ustedes ya tienen un examen anterior ahí. Pero si es una persona que no está dentro de la base, nunca la van a encontrar por número de teléfono. Ni pierdan el tiempo, que no lo van a hacer. Es directamente con la cédula o a que le ingrese ya. Y si una vez que ya ha estado ingresada, ahí sí es más fácil por el celular, pero por primera vez por celular no le va a aparecer, ni por expediente. Tiene que ser por número de cédula como principio. ¿Sí, doctora Tapia? Con las pacientes que no tienen cédula también es el problema donde se ha visto. Sí, por eso es que yo les digo que esto tiene que ser desde el municipio. Una gran estrategia que le ha funcionado a Carazo es que el director se metió a cada municipio y se dio cuenta que no les ponen el número de cédula y las pacientes tienen cédula. Y ellos comenzaron a ingresar encontrando el número de cédula
que es lo más fácil. Si no, desde ese nivel pasarán toda una mañana buscándola por persona, cuando el padrón tiene un montón con ese mismo nombre, esos mismos apellidos inclusive a veces, entonces es difícil poder ingresar desde ahí. Esto no es de sistema, es de organización desde los niveles locales, con el llenado de la parte de estos datos y con la parte que debe de ser de la responsabilidad que cada uno debe de tener por municipio. Ustedes son de laboratorio, la responsabilidad de hacer el llenado de esos datos es de la parte del resultado y el ingreso de ese resultado. Pero la parte de la historia de la paciente anterior tiene que venir desde cada municipio, porque eso de resolver el llenado de la letra, eso de poder hacerlo, igual como se hizo con las biopsias. ¿Por qué las biopsias están más actualizadas? Porque los médicos especialistas con sus residentes o el que ellos estén ahí a la par hacen el llenado desde el quirófano, pero es el que la llena la solicitud que está haciendo el ingreso. Pero ustedes luego que les llega ya con ese volumen que tiene el Berta queriendo leer, nunca van a poder esta parte. Vamos a hablar con la doctora, con el doctor Cruz en principio, para ver este caso particular de Managua, porque así, ni que pasen día y noche, doctora, con la estrategia que está haciendo, van a ponerse al día con ese volumen que yo creo que deben de tener ya 50.000 citologías y ya ve cuántas aparecen ahí nada más. No van a poderse hacer uso del sistema. Bueno, entonces la parte esa del registro de Chemita, que dice ella que tiene el problema inclusive para la búsqueda de personas con el tiempo que le da, creo que es eso, ¿no? Es porque no está la cédula. Si la cédula está, eso aparece muchísimo más fácil, que es el mismo, este mismo es como la biopsia, aparece la cédula y ahí nomás está todo, ya lo que registra. Lo difícil no es buscar, lo difícil es encontrar, porque si la ficha tiene el dato correcto se encuentra inmediatamente. O sea, porque la búsqueda, cuando ustedes le dan clic en el botón buscar, si ustedes se fijan, el resultado te lo trae inmediato. ¿Cuándo puede dilatarse la búsqueda? Cuando, por ejemplo, yo busco María López. Si yo hago búsquedas tan generales, yo busco María López y hay 144.000 María López en Nicaragua. Entonces, ese tipo de búsquedas no tiene sentido. Entonces, traten de buscar primero por los nombres menos populares para que los resultados sean más exactos. Porque si busco así como José Rodríguez, María López, la cantidad de resultados que me trae es demasiada y no voy a estar uno por uno revisando 144.000 resultados. Además que el tiempo que se dilatan el sistema en traer 144.000 resultados a través de la red obviamente va a tomar más tiempo. Pero si yo busco un nombre muy específico, el resultado es inmediato que me lo trae el sistema. Bueno, Liz también quería hablar y comentar, a ver si ahora podemos escuchar a la doctora. ¿Sí? No sé. Aquí el micrófono está abierto, pero Liz tiene cerrado su micrófono. ¿Me escucha? ¿Ahora sí? Sí, doctora. Ok. Ahí yo le había escrito a Che María, ¿verdad? Porque como tenemos su celular para muchas situaciones, aquí le iba a recordar que, bueno, hemos tenido nosotros problemas con ese sistema. Es un dolor de cabeza, ¿verdad? Él sabe y sabrá el del Ministerio de Salud también, que le llamamos cada vez que se cae. Y la pregunta es, bueno, si algún día se va a estabilizar para que podamos tener al día los papanicolaos ingresados. Además de lo que mencionaba de la cédula de datos incompletos, de miles de hojas, como lo que decía Narváez de Matagalpa, que igual nos pasa, que habrá que unificar la única hoja que circule por todas las unidades de salud. Nosotros nos preocupa mucho lo del sistema porque no tenemos personal suficiente para que digite. Y entonces cuando no digita 1, 2, 3 días la secretaria, se le hace un inmenso dolor de cabeza a todo el mundo y se atrasan los resultados, no se pueden entregar y entonces a veces lo que determinamos es que se entreguen. ¿Por qué? Porque la paciente tiene que ser tratada, tiene que darle seguimiento. Entonces nosotros nos interesaría saber cuándo se podrá estabilizar ese sistema, porque cada vez, bueno, nos dicen, hay que esperar, ahí va a haber, pero nos atrasamos, entonces tal vez en mayo, sí. No sé cuándo.
No, el sistema ya está. El caso es de organización y eso depende de los servicios de salud. Y es que lo vuelvo a repetir. Esto nació, y así como dice la doctora, desde los laboratorios, y yo fui una posición desde aquí, desde que estamos claros que todos no vamos a poder desde este laboratorio hacer el ingreso desde el nombre de la paciente. Eso no va a funcionar nunca. Y si así lo están haciendo muchos SILAI, no van a estar al día ni para entregarles los resultados a estas pacientes. Por eso es el estandarizar a nivel de todo el país que los municipios donde se toma la muestra es desde donde debe comenzar el ingreso. Y que igualito como el de las biopsias, ustedes solo tienen que estar poniendo el ID para buscar esa paciente y así solo poner el resultado, porque si no, entonces necesitaríamos ¿cuántos digitadores por laboratorios de patología? Es una cantidad grande. ¿Por qué? Porque no va solo 1 o 2 digitadores, o no, algunos donde no está, que ni siquiera que tienen, vayan a poder poner ese resultado. Con un ID, con solo buscar, ya le sale automáticamente todo lo que es el historial de la paciente y solo poner si es negativo, si fue lesión, si no, y que eso es un segundo que tarda para hacer el llenado de lo que compete al laboratorio. Pero si sigue así, como con esa organización de que le caiga al laboratorio, que siempre fue la disposición, que no puede ser así, el sistema no va a ser funcional, ¿verdad? Entonces es ahí que nosotros vamos a hacer el que desde los servicios de salud, pues ya algunos SILAI pueden hablar, algunos que yo sé que sí están trabajando desde los municipios y hay unos de ustedes que ya lo están haciendo. Sería bueno que alguno de los que están ahí cuente la experiencia, que ya lo tienen desde los municipios y al laboratorio, solo le corresponde a poner el resultado. Por ejemplo, Granada es uno de los SILAI que va al día. Nueva Segovia va bien avanzado porque yo sé que también he estado ahí con los de Nueva Segovia. Hay mucho de los SILAI que ya están en ese, porque la organización ha sido, como se dijo desde la primera vez del sistema, desde los municipios, es ahí. Si no, no van a estar al día. Sí. A ver qué otro SILAI quisiera contar la experiencia, a ver un SILAI que tiene la experiencia desde los municipios. Y que al laboratorio solo le compete el resultado nada más de la paciente. Allá hay uno que mira, ya quiere hablar, pero es que no sé. ¿Ah? Esto, que es que no. ¿Y qué es el IEGS que no? ¿Ah? Ya, ahora sí, doctora Cordero. Buenos días. Sí. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, doctora. Buenos días. Bueno, agradecerle por mantenernos siempre actualizados, ¿verdad? Con respecto a eso, nosotros tenemos poco registro de psicología cervical, como usted sabe, pero queríamos aprovechar la oportunidad para solicitarle si era posible que el ingeniero José María nos brindara una conferencia como esta con relación al registro de la parte de la biopsia en cuanto a las actualizaciones que se han hecho en los últimos días. Y quisiéramos saber si eso era posible, ¿no? Porque teníamos algunos detalles que comentar respecto a eso. Pues él dice que sí, y lo vamos a programar para entonces pasarle la circular a los directores de SILAI, que se la luego bajen a los directores de hospitales y poderla dar. Sí, dice que sí, con todo, para biopsia. Esto es biopsia, sí. A ver, ya.
A ver, ¿no hay alguno otro SILAI que esté por ahí que quisiera? Otro SILAI que levante la mano si quiere dar algún tipo de comentario. No está Chinandega, hace poco cuando vino en Chinandega. Y también recordarles para los SILAI que tienen todavía la prueba del BPH, que es igual, tienen que hacer el ingreso, el registro de estas pacientes. El caso de los SILAI Chinandega creo que todavía tiene, ¿verdad? No. Pero hace poco anduvimos viendo y ellos estaban ya en esa parte de la descentralización. Ya sí. Sí, entonces solamente saber si ya lo lograron y a ver cómo les va funcionando la descentralización, porque era uno de los SILAI que tenía centralizado todo en el laboratorio, todo el registro. De patología. Sí. Bueno, si Bilwi Buenos días. Solo quería ver algo del sistema. Fíjese que cuando estamos digitando en los hallazgos del Papa Nicolau, si son insatisfactorios, a veces los citotecnólogos marcan varios acápites pues, de lo que está insatisfactorio el PAP, y en el sistema solo te deja elegir uno. En ese caso lo que tenés que hacer es que cuando marcas varios, seguramente estás dando clic sobre la palabra. Para poder seleccionar varios, tenés que dar clic sobre las cajitas o sobre el cuadrito que está al lado de la palabra. Ok, y lo otro que me reportaban era la sectorización, que no está actualizada pues en el sistema. No sé si ya está actualizada ahorita. Del mismo SILAI Bilwi. Sí, ok. En el caso de la sectorización no es algo del Civicán meramente. La sectorización, como les mencionaba en la primera diapositiva, es uno de los tantos catálogos o bases de datos del Ministerio de Salud, y el Civicán solamente la consulta. Entonces, lo que hemos visto en algunos SILAIs, por ejemplo, hace poco Chontales decía que ellos reportaron, pero ya es otra vía, ¿verdad? Reportaron a través del SILAIs a Servicios de Salud del MINSA Central qué sectores no estaban. Servicio de Salud le manda la solicitud bajo un formato a Informática, e Informática lo agrega en sus catálogos. Pero obviamente hay que tener en cuenta aquí que la sectorización oficial ahorita es la del mapa de padecimiento, entonces no hay que pedir un sector que no esté dentro de ese mapa de padecimiento, pero sí se puede reportar por ese canal cuando un sector esté o no esté, un barrio esté o no esté dentro de la tabla de sectorización del ministerio. Pero como les digo, es algo independiente al Civicán. Simplemente, si lo actualizan en el ministerio, el Civicán lo consulta y se actualiza automáticamente. Bueno, si no hay ningún otro comentario, solo vamos a pedir a todos los directores de SILAI nos manden los nombres y apellidos de cada uno de ustedes, aunque ya tenemos una base de la mayoría, para hacer el reporte, ¿verdad?, a docencia, donde han participado en este curso de actualización, sobre todo las lesiones, ¿verdad?, de alto grado. Espero que esto pues les haya dado un refrescamiento de lo que hacen día a día, todo lo que es el contenido de las clases, tanto de estas que hemos brindado en este curso de citología como los que se hicieron de la parte de patología, se las vamos a hacer llegar a través de sus directores de SILAI, y estos se los van a entregar a sus directores de hospitales y luego a cada uno de los servicios de patología, porque no lo podemos hacer por vía electrónica, que es muy grande el paquete. Lo debíamos haber entregado el pasado consejo técnico, pero bueno, dado la situación, en ese momento pues no estuvieron los directores de SILAI, pero para el próximo consejo, que sea ya presencial, vamos a hacerle llegar a cada uno de los directores sus archivos de todo esto. Pues no nos queda más, ¿verdad?, que agradecer la participación por cada uno de ustedes y esperar que les sea útil para la detección de las mayores de las lesiones de alto grado, y así pues darle a cada uno de los clínicos uno de las mejores interpretaciones y cierre el ciclo de atención a cada una de las pacientes y poder hacer una reducción del cáncer de cervix en Nicaragua. Muchas gracias, tengan todos muy buenas tardes.
The meeting is about to terminate.